Hola, buenas tardes, Facultad de Derecho y bueno, a todos los que regularmente nos visitan en este proyecto Grado Cero, Ilucio y Jurídica. Hoy vamos a entrevistar a Francisco Gil Villegas, es un buen doctor, Francisco Gil Villegas. Maestro, quisiera preguntarle acerca de la introducción de esta importante obra de Max Weber, Economía y Sociedad. ¿Qué caracteriza esta edición de Fondo de Cultura Económica de todas las demás? Bueno, tiene muchísimas cosas. Esta es la tercera edición que saca el Fondo de Cultura Económica. Y entre otras cosas, entre otras de las cosas que explico en la introducción, alrededor de la página 433 se introduce una nueva cabeza conceptual que no se había traducido en ediciones previas, en donde Weber define los conceptos que va a usar para toda la parte más voluminosa y más antigua de la obra, que son como las 1000 páginas y pico que siguen. Durante muchos años, en las dos ediciones previas del fondo, la segunda edición tuvo 20 reimpresiones, pero es una sola edición, la que salió en 64 y terminó en 2014, cumplió 50 años. Presentaba unos conceptos sociológicos fundamentales que fueron los que Weber escribió ya hacia el final de su vida. Esos pueden servir para las primeras 250 páginas de la antigua edición, pero a partir de ahí Weber utiliza otros conceptos. Entonces, por primera vez se traduce esa cabeza conceptual, se eliminan algunos textos que los propios alemanes han dicho que no forma parte de Economía y Sociedad y que estaban en la segunda edición, que se van a publicar de manera independiente, y se publica en su lugar la traducción de dos nuevos apéndices que hay en esta obra. Además, pues se corrigen todas las erratas, se homogeneiza la terminología de Weber, porque eran 5 traductores originales que traducían de manera con variantes un mismo concepto, como por ejemplo acción social o actuar en comunidad. Y un poco lo que yo hago es que les unifico toda la terminología para que pueda ver el lector qué es lo que está haciendo, cómo se están usando los mismos conceptos por parte de Weber, que quedan definidos en este nuevo apartado que está traducido. Esa cabeza conceptual no está contemplada ni en las traducciones al inglés, al francés, al italiano, etcétera, y ni siquiera en la edición integral de 7 tomos que se está haciendo en Alemania y que todavía no termina de aparecer. O sea, les faltan 2 tomos. En cambio, aquí ya en México y en el mundo de habla hispana se obtiene por primera vez el acceso a un texto que va a poder leer con ventajas editoriales frente a cualquier otra edición que haya de Economía y Sociedad en cualquier otra parte del mundo, porque trae una serie de notas y un aparato crítico que también lo enriquece muchísimo. Le voy a poner una analogía que puso un exalumno mío que da clases, que es profesor en la UAM Azcapotzalco. Dice, yo hice una edición también crítica de la ética protestante, y entonces en la ética protestante lo que ella me decía es que antes de mi edición parecía que era un camino de terracería con lo que tenían que trabajar los estudiantes, y ahora tiene una autopista. Ese es el objetivo también de esta edición, que del camino en terracería con erratas, dificultades, sin explicaciones que existía antes, ahora tengan una autopista para que con las notas y las nuevas traducciones se puedan orientar para que puedan estudiarlo y entenderlo mejor. Entonces, bueno, también quisiera preguntarle un poco, por ejemplo, usted menciona en la introducción que en esta edición se toma en cuenta la primera edición de Marian Weber, ¿no? Perdón. Sí. Sí, fíjese, los alemanes que emigraban a Estados Unidos cambiaban su nombre de Weber a Weber. Es como la web, que es la red de internet. Web en alemán es una red o un tejido, pero la pronunciación en alemán es Weber. Ajá, sí. En ese sentido, en esta edición se toma esa primera edición. Siguiendo observaciones de los propios alemanes, dijeron, bueno, yo le expliqué platiqué con los editores de la Gesamtausgabe, y ellos me dijeron, no sabíamos que en México tenían traducción de 2 ediciones. Tenemos la del 22, que es la primera, y la del 56, que es la cuarta, que es la que todo el mundo conoce. Me dijo, pero si tienen las 2, regresen a la primera, que se tradujo en 44,
corrigiéndole las erratas y agregándole todo lo que le tengan que agregar y modificándole y poniéndole las notas, pero es un orden mucho más adecuado el que puso la viuda Marianne Weber que el editor de la cuarta edición, Johannes Winkelmann, que es en lo que se basó esa edición que todo mundo tuvo con la cara del turco y todo eso, 20 años, y esa es una edición que ya en Alemania no se edita. Muy bien, maestro. También otra pregunta, yo creo que fundamental para mis compañeros de Derecho, ¿qué importancia tiene la obra de Max Weber para los abogados? Bueno, de eso va a hablar hoy precisamente el doctor Andrés Lira, que es egresado de la Facultad de Derecho, antes de sacar su doctorado en Historia, es un excelente conocedor de textos jurídicos, y hay una sociología del derecho, hay una sociología jurídica que es, por cierto, la que más tiempo me tomó para elaborarle las notas, con toda una serie de referencias, ¿no? Es muy importante porque durante mucho tiempo también se habló de la relación de Weber con Kelsen, y Kelsen decía que conocía nada más una parte de economía y sociedad, y decía que era especialmente afín a su propia teoría pura del derecho. Una vez que ya se publica todo lo demás, se ve que Weber tiene dos lados en la explicación del Estado. Por eso Weber no puede defender una identidad de Estado y Derecho como lo hace Kelsen, sino que él dice que el Estado tiene una vertiente sociológica y una vertiente jurídica. La vertiente jurídica es el de las normas, de lo que debe ser, pero eso no es nada más el Estado. El Estado también tiene que explicarse en cómo funciona realmente, incluso a veces al margen del orden jurídico. En ese sentido también, por ejemplo, creo que en una parte de la introducción usted menciona que Kelsen toma al Estado como si fuera un tipo ideal. No sé si nos podría aclarar este concepto de tipo ideal dentro. No, es que en Weber es nada más una categoría metodológica, es una construcción que hace el investigador para después observar la realidad, y el proceso de la investigación va a ser justamente encontrar todas esas cosas que se separan del elemento conceptual, pero no es normativo. Lo ideal en Weber es metodológico, conceptual, no es normativo. En cambio, para la perspectiva del idealismo normativo de Kelsen es una norma, cómo deben ser las cosas. Y a Weber no le interesa explicar cómo deben ser las cosas, sino cómo son y cómo actúan en la realidad. Muy bien. Y, por ejemplo, también para quienes somos inexpertos en la obra de Weber, ¿usted qué libros recomendaría antes de leer Economía o Sociedad? O si usted recomendaría primero leer Economía o Sociedad para después abordar otros. Ahí lo digo en mi introducción, que uno de los grandes editores de esta obra en alemán, Wolfgang Mommsen, sobrino nieto del gran historiador de Roma, premio Nobel de literatura en 1907, Theodor Mommsen, él dice que este libro paradójicamente puede ser como un libro chino, que hay que leerlo de atrás para adelante. Es decir, hay partes, como por ejemplo el capítulo de la ciudad, o el apéndice de los 3 tipos puros de dominación legítima, o la parte de la dominación donde habla sobre el patrimonialismo o el carisma, que es mucho mejor leerlo ahí antes de empezar con la primera parte, que es mucho más árida y que la envió después. La obra de Weber más polémica no es esta. La que ha generado la mayor discusión a lo largo de más de 100 años es su tesis sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La introducción que hago a la ética protestante y el espíritu del capitalismo puede ser una buena aproximación inicial a Weber, que puede servir de preparación para después estudiar economía y sociedad. Bueno, yo creo que también cabría mencionar, preguntarle, por ejemplo, a mí, cuando leí la parte introductoria y después investigar un poco después la obra de Weber, ¿Weber tiene alguna relación con Marx? Sí, bueno, no se conocieron personalmente, pero Weber tuvo en su época de formación como economista una fuerte influencia de Marx, y a Karl Marx, él lo respeta y admira mucho, pero no así a los marxistas simplificadores como Kautsky o incluso como Bernstein, que vinieron después. Ellos dicen, simplifican las tesis de Marx. A Marx hay que entenderlo en su contexto. Weber dice, cuando yo escribí la ética protestante, muchos dijeron que yo estaba haciendo una interpretación idealista de la historia. No es así. Yo estoy haciendo una interpretación materialista de la historia, aunque ciertamente no de corte marxista.
porque le doy mucha atención a los factores de poder. No considero el Estado una mera superestructura determinada por la infraestructura económica. Creo que las ideas tienen su propia lógica y su autonomía, independientemente de que haya una base material, y en ese sentido es un materialista histórico orientado hacia cuestiones de poder y no hace depender todo de variables económicas, como en última instancia lo hacían también, sobre todo los marxistas simplificadores. Y otra pregunta, maestro, ¿Weber es economista o sociólogo? Él se formó como economista, ocupó cátedras de economía política toda su vida. Él dijo que la sociología tenía que ser una especie de posgrado, que no era bueno formar en licenciatura, sino que primero que se formaran como juristas, como historiadores, como filósofos, como economistas, y después llegaran a la sociología. Por eso en la nota preliminar de Medina Chavarría yo aclaro esas cosas. ya ahí vamos, José Luis, muy bien. Bueno, muchas gracias, maestro, de parte de Proyecto Grado Cero. Ya alguien me habló de la Facultad de Derecho antes de que apareciera este libro, para decirme que quería que hiciéramos una presentación en la Facultad de Derecho de la UNAM, lo cual para mí será un enorme placer, porque evidentemente tiene mucho que aportar para el análisis jurídico. Muchas gracias, maestro. Bueno, tiene muchísimas cosas. Esta es la tercera edición que saca el Fondo de Cultura Económica. Y entre otras cosas, entre otras de las cosas que explico en la introducción, alrededor de la página 430. Francisco Gil Villegas. Maestro, quisiera preguntarle acerca de la introducción de esta importante obra de Max Weber, Economía y Sociedad. ¿Qué caracteriza esta edición de Fondo de Cultura Económica de todas las demás? Hola, buenas tardes, Facultad de Derecho, y bueno, a todos los que regularmente nos visitan en este proyecto Grado Cero, Ilusio y Jurídica. Hoy vamos a entrevistar a Francisco Gil Villegas, es un buen doctor,